Comenzamos a leer del versículo 1 en adelante, Génesis 37. Cuando lo tengas te voy a invitar a que te pongas de pie en la lectura de la palabra del Señor. Quiero hablarte del tema en esta tarde, un regalo del Padre, un regalo del Padre, a gift from the Father, a gift from the Father, un regalo del Padre. Génesis 37, versículo 1 en adelante, si usted lo tiene le voy a invitar que me diga un amén. Aleluya. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, versículo 3 y versículo clave, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que me he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Siquem significa el hombro. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, o en el lugar del hombro. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estos eran los hermanos de sangre. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Punto importante. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Diga conmigo: ouch. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? En una de las traducciones de este versículo dice que él dijo: ¿y ese mocoso dónde está? 31, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no.
Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Declaro que tu palabra no retorna tras vacía, sino que tu palabra hará conforme a tu voluntad y tu propósito en esta tarde. Estamos en la confianza y la certeza de que tú nos has de hablar, de que tú nos has de ministrar. Padre, abrimos nuestro corazón a recibir tu palabra, abrimos nuestros oídos espirituales a recibir lo que tienes para nosotros. Me escondo detrás de tu cruz, que seas tú el que hable y seas tú el que ministre a este pueblo, y la gloria siempre será para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar mientras le dice a su hermano: Dios tiene un regalo del Padre para ti. Aleluya. Génesis 37 comienza con narrando la historia de Jacob. Inclusive me es interesante de que cuando comienza a hablar de este hombre que tiene sus 12 hijos, comienza hablando de Jacob, no de Israel. Ya el nombre había sido cambiado, ya el nombre había sido profetizado, ya Dios lo miraba en una connotación espiritual diferente a como lo miraba antes. Pero el versículo o el capítulo, perdón, comienza diciendo que Jacob estaba en la tierra donde había morado su padre. En otras palabras, Jacob estaba en la expectativa de la promesa que ya Dios había declarado a su abuelo, que ahora también había pasado a su padre y ahora por herencia se supone que viniera sobre él. Jacob era el hijo que vería cumplido a través de sus hijos la promesa que Dios le había dado a su abuelo. Tremendo. Pero el versículo comienza diciendo que habitó Jacob. Jacob significa el suplantador. Así que estaba diciendo, el suplantador estaba en la tierra que el padre había morado. Más adelante comienza a hablar de la historia de Jacob y comienza a narrar sobre la historia de su hijo José. Y habla de que José tenía 17 años. José, este joven que había sido cuidado por su padre hasta este tiempo, él era tan obediente a su padre que su padre decide bendecirlo. Su padre decide entregarle una túnica de colores a José. Dice una de las traducciones que no solamente era una túnica de colores, era una túnica de mangas largas. O sea que era una túnica especial, era una túnica que connotaba un vestido, pero tenía la connotación también de un encubrimiento o un cubrir. Significa un cubrir. Estaba el padre cubriendo a su hijo para que su hijo pudiera hacer o ejercer lo que el Señor ya tenía para él destinado. Túnica también significa el manto o la ropa o el vestido. Así que su padre intencionalmente lo viste de una ropa especial para que fuera distinguido en medio de sus hermanos. Y lo distingue no por voluntad propia, sino porque era propósito de Dios. El hijo José daba la información correcta a su padre y daba una información sin engaño. Cuando su padre le preguntaba: ¿dónde están tus hermanos? ¿Qué están haciendo tus hermanos? Él le contestaba de acuerdo a lo que veía y no de acuerdo a un engaño. Eso me impacta de José, porque la razón que Dios le da la túnica a José es en señal de recompensa por la obediencia y el sometimiento que mostraba hacia el padre. ¿Están aquí conmigo? Otra cosa que me llama la atención en los versículos es que dice que Jacob amó más a José porque lo tuvo en su vejez. Y aquí un tema que es polémica entre ministros, porque algunos dicen que sí, es verdad, lo amaba más, no lo amaba más, era que simplemente... Bueno, yo tengo una versión que decirte de esto. Dice que amaba más porque lo tuvo en su vejez. En otras palabras, porque había mayor apreciación del legado y de la promesa que Dios le había dado. En la edad que estaba Jacob, Jacob ya estaba pensando: ¿en dónde está mi legado? ¿En dónde está mi promesa? ¿En dónde está aquel hijo que va a ser el canal de bendición para que la promesa de Dios se haga real? La promesa
¿Cuál promesa? La promesa que le dio a mi papá. La promesa que mi papá ha cargado por tanto tiempo, por la cual yo recibí una bendición, una doble porción, por la cual yo estoy esperando que también mi padre dejó su tierra y su parentela para la tierra que estoy parado. ¿No me está escuchando? En otras palabras, Jacob estaba diciendo, bueno, entonces, ¿a quién de mis hijos? Bueno, ahí había un problema y era que el resto de los hijos, o por lo menos los 10 hijos, porque el otro estaba muy pequeño, que era Benjamín, los otros 10 estaban haciendo mala fama. O en otras palabras, estaban comportándose incorrectamente o se estaban comportando contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a través de esos 10, la promesa estaba en peligro, porque ellos estaban moviéndose en un mover equivocado a lo que Dios había prometido. También me es interesante que el capítulo empieza diciendo Jacob, pero cuando llega al versículo 3, la Biblia declara, y amaba Israel. No dice, y amaba el suplantador, sino que dice, amaba Israel. Es una connotación espiritual. Israel significa Dios es su fuerza. Dios se esfuerza. En otras palabras, el Dios se esfuerza estaba prometiendo una túnica de colores a su hijo José, que significa que el Dios añada. José también significa el aumentador. Así que Dios estaba diciendo, el Dios que se esfuerza está trayendo o está bendiciendo o está declarando que el aumento viene a través de José. Toca al que está a tu lado y dile, el aumento viene a través del menos que te esperas. Digo el menos que se espera porque en la historia de Israel el menor era el menos que la gente miraba que pudiera lograr algo. Porque la expectativa estaba, de acuerdo a la historia y de acuerdo a las leyes, era que el mayor iba a heredar una doble porción. Se esperaba que el mayor fuera aquel o el uno de los mayores que fuera el que heredara o el que llevara el nombre de la familia. Pero a Dios le plugo escoger al menor, o a uno de los menores, perdón, de la familia, para hacer la voluntad de Dios. José significa el aumentador. Ahora, los otros 10, dice la Escritura, nos enseña la Escritura que hablaban engaño o hablaban mentira. De hecho, cuando hacen todo el show de que su hermano había muerto, lo que fue a mentirle a su padre. Ahora, cuando hablamos del regalo, ¿qué es el regalo del padre? El regalo, escúchame, fue producto de la obediencia. El regalo viene a consecuencia de que fue producto de gracia. El regalo fue producto de sometimiento. Y el regalo tiene un principio. Se premia la obediencia. Este es el principio. Se premia la honra y se premia la integridad. Padre, no premie desobediencia. No honre malas crianzas. No ceda ante las pataletas y los gritos de los niños, porque si no va a criar vergüenza y dolor. Cuando hablamos de el padre tiene una responsabilidad no solamente de amar y de regalar, pero también de impartir en sus hijos. Tiene una responsabilidad de criar a sus hijos en el temor y en la reverencia a un Dios todopoderoso. Tiene la responsabilidad de enseñarle los principios bíblicos y que esos principios se hagan reales en su vida. La Biblia nos enseña que los niños eran criados por su madre, pero luego eran entregados al padre. Y el padre comenzaba a impartir en los niños principios de vida. En los que tenían dinero eran entregados a curadores. Y los curadores iban entrenando a ese niño, iban enseñando principios para que cuando llegara la edad correcta, el padre entonces le pudiera ceder a su hijo la herencia. El problema de muchos es que no se preparan bien para recibir la herencia que el padre tiene para ellos. El regalo simbolizaba varias cosas. Primero, simboliza legado. En otras palabras, una continuidad.
significa, el regalo simbolizaba que mi herencia o mi continuidad seguirá a través de ti, José. Israel estaba diciendo: a través del regalo que te estoy dando, estoy declarándole al mundo y estoy declarándole a tus hermanos que yo te he escogido para que tú continúes lo que yo he estado haciendo. El regalo simboliza autoridad. El regalo simboliza presencia. Por eso vemos que en la historia del hijo pródigo, cuando él regresa, el padre lo mira de lejos y lo primero que hace es que le devuelve una túnica. Le devuelve una túnica en señal de autoridad o en señal de que eres mi hijo. Eres reconocido, eres mi herencia, eres mi continuidad. Es imposible que tú estés en mi casa y que tú no estés vestido como un hijo de la casa. Luego le entrega un anillo, que es señal de autoridad. No importa lo que hiciste en el pasado, mi gracia y mi amor es suficiente, primero para perdonarte y para restaurarte una vez más al lugar original. El regalo simbolizaba el favor. El regalo, cuando usted da un regalo a su hijo, hermano, no es cualquier cosa. Cuando usted da un regalo a su hijo, a veces en la sociedad de hoy en día, como que, pues eso es un regalo. Cómprale cualquier cosa, vamos a resolver y ya. Pero en el tiempo de Israel o en el tiempo del pueblo de Dios no era así. Cuando el padre daba un regalo, tenía que ver con una connotación de espiritualidad, con una connotación de la continuidad de la herencia de lo que ellos recibían de su padre. Una túnica de mangas largas representaba autoridad, representaba poder y representaba unción. Y representaba una impartición del padre al hijo. Representaba el símbolo del regalo que representaba aquello que era herencia y que se iba a manifestar en su familia. Es interesante que cuando Israel le entrega la túnica a su hijo, abrió el paso a lo profético. Inmediatamente que la túnica fue entregada, en unos días José tuvo un sueño. El Dios de los cielos comenzó entonces ahora, por cuanto le entregaste la túnica, ahora está legal para recibir lo que yo le voy a dar. No es hasta que recibas la túnica de impartición de un padre que vas a poder moverte en lo que Dios depositó y declaró para tu vida. Y el padre no sabía que su hijo no iba a volver por un tiempo. Pero el padre activó eso cuando dijo: vete. Porque el regalo del padre carga una connotación y activación de destino. José recibe la túnica, recibe el primer sueño, es enviado a sus hermanos, los encuentra en Dotán, que es el lugar de pozos, y los pozos son el medio para activar su propósito y su destino. Hay gente que está aquí sentada, que han estado pasando por procesos y dificultades. Quizás has pasado por algún pozo. Yo vine a decirte que el pozo no es que te quedes en el pozo, es que es el medio que Dios que quiere utilizar para llevarte a tu nuevo nivel. Toca al que está a tu lado y dile: no te quedes en el pozo. Hay gente que está tan depresiva que se queda en el pozo. Me gusta el pozo, es oscuro el pozo. El pozo está tan tremendo porque ya no hay agua. Yo puedo moverme en el pozo. Hay gente que glorifica el pozo. Hay gente que comienza a decorar el pozo. Hay gente que comienza a decir: este pozo está tremendo, yo me quedo aquí. Cuando Dios nunca destinó que el pozo fuera tu final, sino que destinó que el pozo fuera un proceso para llevarte a un nuevo nivel. Toca al que está a tu lado y dile: no te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes. Así que el regalo del Padre carga una connotación y una activación de destino. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, no pudo haberlo enfrentado a menos que el Padre lo enviara. Toca al que está a tu lado y dile: ¿quién te envió a ti? Ok, escúcheme. Dios tenía un propósito con David, pero David estaba sujeto a su padre. David no podía hacer lo que le daba la gana. Aleluya. Así que un día el padre le dice a David, sin saber que lo estaba activando para su destino: David, coge estas cositas y llévaselas a tus hermanos. Lo activó.
David se va y se mueve en obediencia a su padre, porque David también era sometido. Y dice, yo a la guerra, yo soy pastor, no a la guerra. Entonces Dios toma a David y lo posiciona en el campo de batalla, en el lugar de guerra, en el lugar de acción. Hay gente aquí que han sido lanzadas a la guerra y están protestando diciendo, ¿por qué me enviaste a la guerra? Yo vine a decirte que la razón que estás en la guerra es porque Dios quiere desatarte a un nuevo nivel. Entonces dice la escritura que David llegó al campamento y lo que se encuentra es con un gigante. ¿Con quién te estás encontrando tú? Fuimos al retiro. Allí estábamos alabando y fuimos libertados y estamos cantando libre y estamos danzando. Llegamos del retiro y pacatán, el gigante. Y estamos diciendo, pero ¿qué está pasando? Porque hay un gigante. Si yo estaba en la presencia de Dios, David estaba cómodo ya pastoreando ovejas, pero de momento Dios lo lanza y lo pone en el campo de batalla. Yo vine a decirte que hay algunos de nosotros que están en el campo de batalla, pero el Dios de los cielos lo que quiere es que derribes al gigante, es que pelees contra tu gigante, es que te muevas y conquistes. Lo que Dios ya puso en tus manos es tuyo.